Buenos días. Mira qué vistas. Esto es a la salida de Oliana, el pueblo donde he hecho camping. He pasado la noche. De hecho, mira, este es el camping donde he estado. No está mal. Tranquilito. Los baños podrían mejorar un poco, pero en general bien. Y ahora vamos pues de camino a Viella, que es donde se supone que tenía que haber llegado ayer, pero como me lié por la mañana y todo eso, pues no me dio tiempo. Estoy a unas 2 horas. Venga, pues vamos para allá y así aprovecho y os cuento un poquito el plan del viaje, cuáles son las etapas, principales puntos de paso, kilómetros y cuánto tardo. Mira, son las 9 menos cuarto y hace fresquete, 21 grados y con humedad, entonces cala, se te meten los huesos y voy con fresquete. Estos pueblitos son los que me gustan a mí. La parroquia de Ortó. Aquí, subida a la montaña, pequeñito, arquitectura tradicional montañesa. Todo esto del valle de Urgell o Urgell, no sé cómo se pronunciará. Mira. Horquilla, pues no me la esperaba. Ya está, se acabó el pueblito. Ahora, bajamos. ...30 kilometritos a Sort. Pues ahora mismo estamos... Ahora mismo estoy a 1300 metros. Ahí cuando ha empezado la bajada... No, 1360, deberíamos estar a 1380. Casi 1400 metros de altitud. Volvemos a subir. A ver, la altitud cambia mucho más rápido de lo que parece, ¿eh? Ahora 1440, así de repente. Ha cambiado 100 metros en nada de tiempo. Porque ya acá. Las vistas, 2600 metros, hostia, no sé si lo veréis por el reflejo del sol, pero flipo, montañas por todos lados, mira, hay mirador, ahí que ir al mirador, voy a hacer unas fotos, impresionante, hola, pechunía, mierda, ole,
Y ahora a ver si se ve bien. Vais a flipar. ¡Ole! ¡Ole! ¡Joder! Bueno, bueno, bueno. Mira, mira qué maravilla. Mira los Uruguayos. Todo el valle, todos los Pirineos. Mira, 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 mira. Ojalá se vea bien. Ojalá se vea bien en la cámara. Llevo delante de esta furgoneta un grupillo de 4 motos, una GS y otras 3 muy pequeñitas que huelen a 2 tiempos. A ver si puedo adelantar a la furgo. Adelanta esto. Son dos motillos. ¡Ah! Mira, son montesas. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Toma ya. Mira, qué bien van. No sé si el de la jefe irá con ellos. Qué guay el sonidito. Joder, trabajo no les pillo, ¿eh? 90. No le pillo. A ver si ahora puedo salir, que no quiero ser el infiltrado del grupo, que los chavales van disfrutándolo a tope. No quiero ser yo su cortarrollos. Pues es que tumba más que yo. Con esas ruedinas, se lleva ruedas de bici. Preciosa. Pues hace un ratillo que había adelantado a las Montesas. Ahora estamos bajando el puerto y me han pillado ya. Súper rápido de bajada. Voy yo cagado en las curvas. Y súper despacito, y baja estos con las rueditas de bici, pues a tiro de gravedad, digo yo. A ver, no sé si veis en el espejo. Vilamur. Se acabó el pueblito. Nos queda nada más una hora ya para Viella. La verdad que el camino precioso y muy poco tráfico. Es lunes. Las Montesas que siguen detrás. No me los quito, no sé, de verdad, tanta Africa Twin. Quiero motarraca. Y luego a la hora de la verdad unas Montesas no me las despego. Estas que serán de 80. Pues fíjate, si esas son de 80 y yo de 1000, me sobran 920 centímetros cúbicos. Y hemos bajado hasta 750 metros. Pues fíjate que hace más fresquete aquí abajo que arriba. Que han caído las temperaturas a 20. Por arriba vamos a 25, 26.
Tiene un montón de vidilla, aquí en Sort. Está todo el mundo fuera desayunando. Mira, aquí haciendo cola para Rafting Cataluña. Uy, qué grande. Ah, o sea que aquí hay rafting. Claro, es que mira, es que está guay. Hay un río ahí con rápidos. Muy chuli, mucho coche preparado para 4x4, off-road. Sort parece un pueblo de aventura en el Pirineo. Creo. Es la salida de Sort. Y no sé si es esta o el otro camino que había ahí a la izquierda. Uno de los dos va hacia Baqueira Beret, que es más conocido como la estación de esquí. Hay un camping con una piscina bien chuli. Viella 74. Pues venga, vamos para allá a ver si menos de una horita llegamos y desayuno algo, que tengo hambre. Me he tomado un café con un croissantillo, pero me apetece llenar el buche con algo salado ahora. No tiene pinta de estar abierto. Que voy a haber tomado un café ese aquí, que tiene buena pinta, pero no parece que hubiese nadie. Hay un par de personas, pero están como preparando kayaks y cosas para rafting. Pero mira qué bonito, Y a por sí, sitio muy bonito. Todo esto está en el Parque Natural del Alto Pirineo. El valle de... ya se me ha olvidado el nombre, como siempre. Vamos. El valle de todo esto es precioso, básicamente. Ya por sí, muy bonito, me ha gustado mucho. 61 para Viella. Y entramos en Escaló. Piscinita. Son muy bonitos todos los pueblitos por aquí. Pues de piedra aquí, ¡hala! Mira qué masía abandonada. Muy bonitos, me está gustando mucho. Vamos, chicos. Estación eléctrica. Oh, mola. Parque Nacional Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. ¿Qué tal mi catalán? Y hala, mira qué lago. Uy, es súper transparente el agua, Pues mira, un poquito el viaje, que es lo que estoy haciendo. He salido, no sé si voy a hacer 5, 6 o 7 días. Depende mucho de cómo sea la ruta, de si pare por pueblos o me quede en algún sitio a hacer actividades. Normalmente no lo planeo mucho, simplemente mirar un poco por qué sitios voy a ir y lo que surja. Vamos, de hecho, no suelo ni hacer reservas, sobre todo cuando sé que voy a hacer camping. Esta vez me llevo la tienda de campaña y voy a ir tirando de camping hasta que, si puedo todo el viaje, fenómeno. Que me canso y necesito descansar en un hotel, pues bueno, pues ya lo veré. Pero lo bueno de ir sin reservas
es que no voy con ningún horario. O sea, yo me levanto, salgo en ruta y no tengo que estar mirando el reloj de cuándo llego a tal sitio. Sobre todo los campings, ya sabemos que entre las 9 y las 11 de la noche suelen cerrar y ya no dejan acceder, entonces ya vas un poco a contrarreloj. Y bueno, más o menos con los hoteles pasa lo mismo, como llegues muy tarde puedes perder la reserva o te la cobran. Y de todas formas es un rollo tener que estar diciendo, mira, salgo ahora y para las 8 de la tarde tengo que haber hecho tantos kilómetros. No, yo voy a mi bola. ¿Que hago más kilómetros? Pues hago más. ¿Que hago menos? Que es lo que suele pasar, pues hacemos menos. Me entretengo mirando cositas, parando en algún sitio a comer, algo rico, alguna visita a algún sitio turístico o a alguna atracción que llame la atención. Pues lo que es disfrutar, ir sin hoja de ruta. En este caso lo que estoy haciendo es la Transpirenaica, pero al revés. Claro, normalmente la gente la hace de oeste a este, o sea, de Hondarribia en el País Vasco, en Guipúzcoa, acabando en Cabo de Creus, en Girona, en Cataluña. Yo la estoy haciendo al revés. Empiezo por Girona, Roses, no Cabo de Creus. Quería empezar en Cabo de Creus, pero es un rollo logístico porque está cerrado el camino, el acceso, no te dejan pasar, tienes que hacer reservas o tienes que ir a comer al restaurante, un rollo. Entonces hago desde Roses, que está en Girona, está muy cerquita del Cabo de Creus, a menos de una hora si no hay tráfico, pero como haya tráfico, adiós, se tarda un montón. Y lo voy a hacer en 3 etapas. La primera es desde Roses hasta Viella, Lleida o Lérida, como queráis llamarlo. Luego de Viella voy a tirar hasta Jaca, en Huesca, ya llego a Aragón. Y la última etapa de Jaca a Hondarribia, en el País Vasco. Las 3 etapas no significan que sean 3 días, sobre todo, por ejemplo, la primera etapa son, creo recordar que eran 500 kilómetros. Sí, son 500 kilómetros la primera etapa, la de Roses a Viella, luego de Viella a Jaca son 350 y largos, y de Jaca a Hondarribia 300 kilómetros, pero claro, son kilómetros por puertos de montaña que vas a 40, 50 y entonces mínimo voy a tardar 4 días. 4 días más la subida de Segovia a Roses, pues 5 o 6 días. ¿Y por qué he hecho desde Roses? De este a oeste, cuando normalmente la gente hace de oeste a este, simplemente por logística, por optimización, porque al estar saliendo yo de Segovia, Hondarribia me pilla muy cerca y está guay para salir, pero luego a la vuelta con el palizón, venirme desde Roses hasta Segovia va a ser demasiado. Entonces, gracias a mi amiguete Felipe, que tiene muy buenas ideas, me dijo, joder, hazlo al revés, vete de Segovia a Girona, que va a ser un palizón, pero ya te lo quitas al principio y así luego ya disfrutas todo camino. Y la verdad es que menos mal que le hice caso, porque Zaragoza 40 grados, demasiado para estar en moto, entonces cuanto antes me lo quitase mejor. Así que nada, más o menos eso es todo. A hacer kilómetros. ¡Hala! ¡Dios! Qué bonito el puerto de Bonaiga. Mucho viento. Mira qué cafetería, joder. Mira qué cafetería más bonito. Mucho viento, pero la subida preciosa. Mucha curvita, mucho reviraje. Lo único que sí, aquí sí que se nota que hay más tráfico. Es un sitio más turístico y hay gentecilla subiendo y bajando. Y viento, mucho viento arriba,
Nos hemos parado rápido, hemos hecho la fotillo de rigor en el puerto y bajamos. Mira, mira, mira. Hola. Hola, chaval. Mira qué camino por ahí. ¿Qué no se podrá hacer? Hola. Uy. No me lo esperaba así de cerrada. Que voy súper distraído mirando los paisajes. Es increíble. De las carreteras que llevo hechas en este viaje, creo que esta es la que más me está gustando. El asfalto está muy limpio, está muy bien mantenido y son unas curvas súper cerradas y las vistas son de escándalo. Esto más de 360 grados. Que sí, que tira para adentro. ¡Paraban! Estoy en Vaqueira. Por allí se va al parking de Beret. Quedo aquí. Hacia Viella, que nos vamos por la C28. Os recordé, hay ciervos o ganado saltando que dan mucho susto cuando te salen de la nada. Se acabó Vaqueira y ya nada, 12 a Viella. Pues ya a Viella llego ya a las 12 kilómetros y voy a llegar a las 12 a mediodía. Increíble mi planificación, es increíble. A las 12 voy a llegar. Cuando he salido esta mañana tenía previsto llegar a Viella como mucho a las 10:30, o sea que me he retrasado 1 hora y media. Lo que tenía la intención de que era parar en Viella a tomar un café y un segundo desayuno ya se va a convertir en comida con Coca-Cola. Arties. No he dormido en este camping. Este está a las afueras de Viella, en dirección a rumbo a Jaca. En Viella final no he parado porque estaba lleno. Una ciudad preciosa, muy bonita, muy turística, muy montañósica. Me gustó mucho, además hacía muy buen tiempo, pero estaba llena de gente, un montón de gente. He dado un par de vueltecitas por dentro de la ciudad a ver si encontraba alguna cafetería donde tomar un café, descansar y estirar las piernas cómodamente, pero todo con cola, había tráfico, vamos, de hecho he tardado casi media hora en cruzarla.
la ciudad, o sea que he decidido seguir y me he encontrado el camping ese ahí en medio. La verdad que muy a gustito. No tenía la cocina abierta, pues eran las 12:30 cuando he entrado. Me ha hecho una tosta con jamón y tomate, súper rica. Y de postre un mel y mató. Mel y mató, que está buenísimo, es requesón con miel. Pero muy bueno, totalmente recomendado. Así que nada, sigo ahora ruta hasta Jaca. 5 horitas por delante, un poquito menos, sí.